Bueno, acabamos de cerrar una reunión con el ministro de Salud Pública, con el presidente del CODICEN, con el ministro de Educación, en el que construimos un acuerdo en el marco del decreto que se está firmando en estas horas y que pone fin a la emergencia sanitaria. La gran noticia, luego el presidente del CODICEN dará más detalles, pero la gran noticia es que se terminan las cuarentenas en la enseñanza y esto significa que, salvo algunas pequeñas medidas que se van a mantener, estamos volviendo a una situación de normalidad en todos los centros educativos a partir del lunes después de Pascua. En caso de brote, no estamos hablando de brote, estamos hablando de personas que tengan síntomas. Ahí hay algunas recomendaciones. Se recomienda que la persona que tenga síntomas no asista a clase, pero es una recomendación, y en el caso de que asista a clase, que use tapabocas. ¿Y si ya se constata más de un positivo en una clase, el resto tiene que hacer algo o no? Aunque haya más de un positivo, no se hace cuarentena ni nada. No tiene que hacer nada, el grupo sigue funcionando normalmente. Silva, ¿esto se aplica a todos los centros educativos del país? Todos, públicos y privados. Como decía el ministro, creo que estamos llegando a la etapa final de un camino que hemos transitado desde abril del año 2020, cuando comenzamos a aprobar los protocolos de funcionamiento en el marco de una pandemia. Hay que seguir cuidándonos, el gobierno ha resuelto levantar la emergencia sanitaria y eso es una buena noticia para el país y para la educación en particular. Lo último que nos quedaba es el tema de las cuarentenas, cuando existía brote en un centro educativo, en una clase, y eso no va a haber más cuarentena. Sí, la persona el niño o el mayor que tiene síntomas no tiene que concurrir, se recomienda que consulte a su médico, y los restantes también se recomienda en mayor medida el uso de tapabocas para el caso de que esté el brote, que ustedes recuerdan que son 2 o más estudiantes que tengan la enfermedad en una misma clase. Ahora, si no hay brote, ¿no tienen que usar tapabocas? Nosotros ya teníamos la recomendación de uso de tapabocas, no era más obligatorio, lo mismo la idea es para con los docentes y los funcionarios, recomendación de uso, quitando la obligatoriedad que la teníamos. Al momento, ¿cuántos casos se han detectado desde el inicio de clases? Nosotros tenemos en el entorno de 1.900 casos, pero no es un dato actualizado, pero tenemos 1.900 casos registrados entre estudiantes, funcionarios y docentes desde el comienzo de clases. ¿Hay algún elemento que quede pendiente en el tema sanitario con el COVID-19? ¿En qué sentido? Bueno, si ahora, por ejemplo, se avanzó en por lo menos eliminar la cuarentena, ¿hay algún otro elemento que sea una barrera sanitaria con los chiquilines? No, yo creo que acá nosotros vamos a continuar con un protocolo en la medida que tiene recomendaciones. Por ejemplo, la ventilación. Por ejemplo, si hay escasa ventilación y hay unos cuantos estudiantes en el aula, el uso recomendado, el uso de tapaboca, cuando hay aglomeración, cuando van en el transporte escolar. Es decir, todas esas medidas precautorias que las tenemos como responsable, en la medida de la responsabilidad de cada uno de nosotros y de parte también de los menores, a partir de o a través de los adultos responsables, de seguir realizando esas medidas de precaución. En el transporte escolar se mantenía el tapabocas. Sí. ¿Eso va a seguir siendo recomendado o Sí, ya sí. no es necesario? Vamos a mantener la recomendación de uso de tapabocas. En Sí. cuanto a la alimentación, ¿hay cambios? No, nosotros en cuanto a la alimentación, ustedes saben que hemos venido desarrollando la misma, comenzó normalmente en todas las escuelas, en los centros educativos de media que se brinda el servicio se ha desarrollado normalmente. Nosotros tenemos protocolos en los comedores que obviamente se van a flexibilizar en la medida que van a poder no tener tanta distribución en turnos como tenían en función de la realidad. Se está cocinando Complementando lo que decía el presidente del CODICEN, el único caso en el que se mantiene el uso obligatorio de tapaboca es para los funcionarios que manipulen alimentos para los alumnos. Ese es el único caso en donde todavía durante algún tiempito el uso de tapabocas va a ser obligatorio. En todos los demás casos es una recomendación, pero no es obligatorio. ¿Por un tiempito cuánto? Bueno, vamos a verlo. Acabamos de decidir esto, denos un poquito de tiempo. Silva, se está cocinando en los comedores, ¿no? Es decir, los auxiliares están cocinando, no es canasta. No, No, nosotros tenemos los servicios. Ustedes saben que nosotros tenemos 2 grandes
formas de alimentar. Uno son los comedores tradicionales, donde tenemos nuestros cocineros, cocineras, nuestros auxiliares que trabajan, y luego tenemos unas 170 escuelas que tienen servicio terciarizado, que son de 3 formas, ¿verdad? Que es bandeja, que es elaboración fuera de la escuela y se lleva la comida, o es elaboración terciarizada en la propia escuela. Está todo desarrollándose en forma normal y va a seguir así. ¿Quedaron con el La ministro universidad en tiene su evaluar autonomía? volver a revisarlas o en qué quedaron? La realidad es dinámica, como siempre. De todas maneras, yo creo que lo importante y la gran noticia es que hoy, con estas medidas, se está cerrando un periodo de excepción que vivió nuestra enseñanza durante 2 años y que fue muy difícil y que hubo que manejarlo con mucho cuidado, y creo que es el momento de agradecer a los docentes, agradecer a los funcionarios no docentes, agradecer a las familias, agradecer a los alumnos por la gran responsabilidad y por la gran serenidad con la que se manejaron durante estos 2 años difíciles, y creo que ellos son, digamos, ellos se llevan el mérito principal de los buenos resultados comparativos que hemos conseguido tener durante todo este periodo tan difícil. Ministro, quería consultarle sobre la dinámica de la universidad, más allá de que es autónoma, va a reunirse con los jerarcas como para ver de qué manera se implementa, qué pasa con la virtualidad. He entendido que hay muchos estudiantes que aprovecharon para quedarse en sus departamentos y poder cursar de forma híbrida. Hay 2 cosas distintas. Respecto de las condiciones de funcionamiento que se piden desde el Estado, la educación universitaria es una educación entre adultos y, por lo tanto, todas las formas de flexibilización que plantea el decreto que se está firmando en estas horas se aplican a ellos. Otra cosa es que alguna institución universitaria elija mantener formas de educación a distancia en la medida en que lo considere conveniente, en la medida en que quiera utilizar la capacidad instalada. Así, sobre todo, las universidades autónomas pueden hacerlo sin necesidad de pedir autorización. Es una decisión que les corresponde a ellas.